en gran parte de todo este corte, todo lo que era la base, los potenciales de acción, los transportes en membrana, el sistema nervioso autónomo, todo este tipo de cosas. Ahora entonces vamos a cómo se lleva todos estos conocimientos a lo que es el estudio de los órganos. Aquí me puedo parar la luz. Estoy como... ¿Se ve mejor? Sí. La estructura del sistema cardiovascular, el corazón, definición e importancia, su función, estructura, músculo cardíaco, potenciales de acción de este músculo, estimulación rítmica del corazón, el ciclo cardíaco, el papel de las aurículas, de los ventrículos, el trabajo cardíaco, las válvulas cardíacas, y vamos a definir lo que son las presiones aórticas, qué nos expresa el electrocardiograma y cómo es el control de la función cardíaca. ¿Cuál es la función del sistema circulatorio, del sistema cardiovascular? ¿Quién me lo dice? Por acá que siempre... Ahí están más en silencio. Bombear la sangre. Bombear la sangre. ¿Okay? Esa es sobre todo la del corazón. ¿Quién me iba a decir? Llevar oxígeno a los tejidos. Llevar oxígeno a los tejidos periféricos. A su vez recoger los desechos del metabolismo, ¿verdad? ¿Qué más? Vale, no del oxígeno. Lleva nutrientes a los tejidos, también medicamentos. ¿Cómo? Un transporte de sustancias. Okay. Y el corazón es el bombeo de esas sustancias. ¿Cómo está constituido el sistema cardiovascular? Comenzamos por una bomba, ¿verdad? Que en este caso es el corazón. Tenemos unas estructuras que son las arterias, las arteriolas, los capilares, que van a llevar la sangre en su mayoría, sangre oxigenada, sangre rica en nutrientes. ¿Por qué digo en su mayoría? Hay una zona en donde las arterias nos llevan sangre oxigenada. ¿Cuáles serán? Las arterias pulmonares. Y contrario, las venas pulmonares llevan más bien la sangre oxigenada. Tenemos entonces corazón, arterias, arteriolas, capilares y aquellas que en su mayoría van a recoger toda esa sangre de los tejidos periféricos y que en su mayoría van a ser sangre desoxigenada y con desechos del metabolo, que son las médulas, que son unas muy parecidas a los capilares, en donde se va a absorber todos los nutrientes y desechos del metabolismo del líquido extracelular hacia el interior del vaso sanguíneo y después hacia la vena para desembocar en lo que es la aurícula derecha del corazón. Entramos entonces al corazón. Una de las definiciones del corazón es que es un órgano muscular principal del aparato circulatorio, el cual funciona como un efecto de bomba, impulsando la sangre a todo el organismo. Está estructurado por dos cavidades, o dos segmentos, cada uno de ellos con dos cavidades. Y muchos fisiólogos denominan que el corazón es una estructura compuesta por dos bombas, y tiene lógica, porque una va a tener unas características contráctiles mayores porque tienen que distribuir, bombear más sangre con un mayor volumen de sangre, con más fuerza, porque va hacia estructuras, hacia tejidos mucho más alejados de él. Y otro que va más cercano, que va hacia los pulmones. Entonces tenemos
un segmento derecho, un segmento izquierdo, y cada uno está compuesto por una aurícula y un ventrículo. Entre ellos se separan por unas estructuras especializadas que son las aurículas, en este caso las válvulas auriculoventriculares. Su nombre es súper fácil, auriculoventricular. No hay pérdida. Vemos entonces este dibujo, le expresa un poco cómo está dividido el corazón, sus aurículas en el color azul claro, los ventrículos en un color más oscuro, y vemos unas estructuras blanquecinas entre ellos dispuestas hacia el interior del ventrículo, que son las válvulas auriculoventriculares. El músculo cardíaco está constituido por dos tipos de músculos. Unas fibras musculares especializadas con una capacidad contráctil y otro tipo de fibras musculares que su capacidad contráctil es muy mínima, pero su capacidad de conducción y de autoexcitación es bastante enorme. Entonces tenemos a nivel del músculo auricular y el ventricular, que son contráctiles, y las fibras musculares excitadoras y conductoras, que se van a encargar de conducir los estímulos y controlar el ritmo cardíaco. Ya vamos a estudiar en más profundidad estas últimas, que son encargadas de ese control eléctrico, esa función eléctrica que tiene el corazón. Este músculo cardíaco, los discos, cada fibra tiene uniones comunicantes tipo gap junction, lo que hace que al estimularse una fibra muscular, el resto de la fibra se pueden entonces contraer de una manera inmediata. El potencial de acción del músculo cardíaco describe una meseta, como se los había dicho en clases anteriores. ¿Qué ocurre en el potencial de acción para que se forme esa meseta? ¿Quién me describe los sucesos del potencial de acción? Llega el estímulo. Ajá, ¿qué ocurre? Ya, vamos a hablar. Mitad y mitad. Ajá. No, ya no te voy a decir que lo diga. Claro, recuerda. ¿Qué ocurre en el potencial de acción? ¿Cuáles son los eventos del potencial de acción? Ajá. Bueno, primero tenemos que obtener un umbral, ¿verdad? Para que tengamos la energía necesaria para que comience el potencial de acción. Ok, pero ¿cómo llego a la energía umbral? ¿Cómo llego a ese potencial de umbral? Llega un estímulo, ¿qué comienza ahí? Se tienen que empezar a abrir los canales de sodio, pero no están abiertos todos por completo, entonces luego siguen llegando estímulos, ¿verdad? Y después se despolariza la membrana. Antes de eso llega un punto donde la positividad llega hacia el umbral de acción. Al llegar al umbral de acción se terminan de abrir todos los canales de acción. Okay. ¿Qué más ocurre? Ok, después se cierran los canales de sodio y se empiezan a abrir los canales de potasio. Ok. Y luego, pues llegamos a un estado donde la membrana está hiperpolarizada y viene la bomba de potasio para restablecer todo. Ya, pero ¿qué pasa en la hiperpolarización? ¿Qué pasa con los canales de potasio? Ocurre un periodo refractario absoluto y luego viene el relativo, y luego viene la bomba de potasio. Ok. ¿Qué pasa con los canales? ¿Siguen abiertos los canales de potasio? ¿Nunca se cierran? Sí. Ellos siguen abiertos y luego se cierran poco a poco y la bombazo de potasio ayuda a que ese proceso se haga más rápido, que se llegue al equilibrio más rápido. Para restituir hay que afinar algunas cositas. Sí. Ese es el potencial básico. Pero, ¿quién me describe qué ocurre en este potencial en donde formamos una meseta?
Hay una bomba de calcio sodio que se abre. No, no es una bomba, son unos canales. Son unos canales de calcio y sodio. Unos canales lentos de sodio y de calcio, ¿verdad? Que van a mantener un poco más esa positividad, ese potencial de acción por la entrada del sodio, del calcio, y al cerrarse es cuando viene entonces la repolarización. Vemos que el potencial normal es alrededor de menos 85 milivoltios y el valor máximo de excitación puede llegar a más 20 milivoltios. Ahí están presentes los canales rápidos de sodio, que es lo que van a dar la despolarización, los canales lentos de sodio y calcio y los canales de potasio que ya conocemos. Hay un efecto importante que es, por unas fracciones de segundo, se va a contraer primero la aurícula y después los ventrículos. Entonces, una vez iniciado el estímulo, a los 0.2 segundos hay una despolarización y una contracción de las aurículas, y a los 0.3 segundos es que se van a contraer los ventrículos. ¿De acuerdo? ¿Por qué creen ustedes que hay una diferencia en un microsegundo para la contracción de uno? ¿Por qué no se contraen al mismo tiempo? Porque necesitamos que la sangre pase primero de la aurícula al ventrículo. ¿Y cómo se va a contraer el ventrículo al mismo tiempo si la aurícula no le ha pasado nada? Si se contrayeran al mismo tiempo, no pudiera entonces recibir la sangre y poder almacenarla para expulsar. Esa es la razón fisiológica. En este músculo vamos a tener unas estructuras que se llaman túbulos T, que recordábamos cuando veíamos el músculo esquelético, que teníamos también los músculos T los túbulos T o los túbulos transversos. ¿Recuerdan? Estas estructuras son diferentes a los túbulos T que encontramos en el músculo esquelético. ¿Por qué razón? Porque, ¿cuál era la función de los músculos T en el músculo esquelético? ¿Y de dónde se originaba? Por ahí no era que pasaba el calcio hacia el sarcoplasma. No. Era una invaginación de la membrana en donde pasa el potencial de acción. Y que este a su vez estaba, por así decirlo, enlazado con el retículo sarcoplásmico para que expulsara el calcio hacia el citosol. Los túbulos T en el músculo cardíaco son unas estructuras comunicantes entre el citosol y el exterior de la célula para poder, cuando haya una despolarización, haya un canal mayor, por así decirlo, de entrada del calcio desde el exterior hacia el interior de la célula, para poder entonces llevar a cabo todo lo que es el golpe de fuerza. Esta estructura incluso tiene la capacidad de almacenar calcio en su interior, que cuando ocurre la despolarización, ese calcio en su interior pase rápidamente hacia el interior de la célula, además de que estamos transportando desde el exterior. ¿Eso se comprende? Se comprende la diferencia entre el túbulo transverso del músculo esquelético y el túbulo transverso del músculo cardíaco. Este entonces transporta el calcio. Este va a ayudar al transporte de calcio para darle mayor difusión a ese calcio. Bueno. ¿Cómo? Cuéntame que no se cumple. Todo. Ok. El túbulo T del músculo cardíaco, su función va a ser el transporte de calcio. Y él, dentro de su estructura, tiene la capacidad de almacenar calcio. Bueno, al haber una despolarización de la membrana, el estímulo, entonces el calcio que va a entrar por los canales de sodio-calcio, canales de calcio, también va a entrar por estos túbulos T, que es una estructura comunicante entre el exterior de la célula y el interior de la célula. Eso se completa.
Los túbulos del músculo esquelético era una invaginación de la membrana plasmática que estaba acoplado con los retículos sarcoplásmicos para que cuando hubiese una despolarización de la membrana, ese potencial de inyección viajara por esa invaginación, que son los túbulos y estimulara el retículo sarcoplásmico para que expulsara el calcio que estaba en su interior. El corazón, esta estimulación del corazón, de sus potenciales de acción, viene dado por unas estructuras que les comentaba al principio, que son unas fibras musculares con poca capacidad contráctil, pero que tienen una alta capacidad de transmisión eléctrica. Y estas estructuras son el nódulo sinusal, de él sale unas vías internodulares, unas fibras nerviosas, llegan al nódulo auriculoventricular, luego este se divide en unas ramificaciones que cruzan una parte callosa, cartilaginosa, o no cartilaginosa, pudiera ser una parte densa que divide el corazón a nivel exterior entre las aurículas y el ventrículo, cruzan estas fibras musculares, las haces auriculoventriculares, y llegan a unos puntos que son las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje ya se encuentran en la zona inferior del corazón, y de él se expresan una cantidad de fibras gruesas importantes que recubren todo el ventrículo para que cuando la información llegue a ese potencial, esa despolarización llegue a las fibras de Purkinje, se pueda trasladar completamente por el ventrículo y se contraiga de una manera uniforme. ¿Eso se comprende? Vamos a adentrarnos en cada una de estas estructuras. Tenemos el principal, que es el nódulo sinusal, y después lo vamos a encontrar, lo vamos a conocer también por su capacidad como marcapaso. ¿Recuerdan lo que hablaba en la clase anterior del marcapaso? ¿Recuerdan? No. Sí, que pueda obfuscarse. Exactamente. El nódulo sinusal tiene esa capacidad. Es una estructura pequeña, aplanada y de forma elipsoide, formada por músculo especializado. Que carece casi por completo de filamentos contráctiles y posee un potencial de membrana, fíjense bien, de menos 55 a menos 60 milivoltios. ¿Qué quiere decir eso? En comparación a las fibras musculares cardíacas normales, que cuánto era su potencial de acción? 85, menos 90. Menos 85, menos 90. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más positivo o menos negativo el potencial de reposo del nódulo sinusal que la fibra muscular. ¿Sí? O sea, es más fácil que llegue al umbral. Es mucho más fácil a que llegue un umbral y que se desempeñe un potencial de acción definido. El estímulo, con leves estímulos, ella se puede despolarizar. El nódulo sinusal, las fibras del nódulo sinusal poseen una característica de autoexcitación debido a la permeabilidad intrínseca del sodio. Lo que les explicaba, ¿se acuerdan de los potenciales de ondas lentas que veíamos en la clase anterior? Y si no se acuerdan, me pongo a llorar aquí. Pero vamos a ver. Había unos canales de sodio que están constantemente abiertos y hay una entrada constante de sodio. Llega un punto que el potencial de membrana cada vez en reposo se va haciendo cada vez más positivo hasta llegar al umbral de acción sin necesidad de un estímulo y se despolariza entonces la membrana. Y ocurre todo el potencial, en este caso un potencial en medio. Él tiene aproximadamente cada 2 a 3 contracciones. El nódulo sinusal tiene la capacidad de autoexcitarse.
porque cada despolarización hace un poco más positivo su potencial de reposo. Entonces, si estamos en menos 60, pasa a menos 55, menos 40, menos 30 y se desencadena el potencial de acción solo. Porque cada despolarización lo va haciendo un poco más positivo. ¿Se comprende? Entonces tiene este ciclo. Hay una autoexcitación, ocurre el potencial de acción, hay una repolarización y luego vamos entonces llegamos a ese punto como que normal de su potencial de reposo. Llega ¿cómo se llama? Un estímulo, ocurre el potencial de acción, ocurre todo este proceso, cada vez se hace más positivo y va desplazando los potenciales de reposo hacia una zona más positiva para que entonces se vuelva a autoexcitar. ¿Esto se comprende? Es como que cuando tú agarras y fastidias a una persona, entonces viene alguien y lo fastidia, pero bueno, entonces tiene paciencia y lo deja pasar. Entonces, yo manejando, viene un motorizado, se atraviesa y tú dices, bueno, perdónale a Dios. Viene un segundo motorizado, se atraviesa y ya le recuerda a su mamá. Viene el tercero y ya le lanzo la camioneta. Ya me despolaricé y ya le lanzo la camioneta y sí, que lo agarre Dios. Pero ya después de eso digo, coño, ya va. Contrólate, pues si vas a ir preso tú, tienes que pagar la vaina, etc. Entonces vuelvo a mí, estaba en reposo hasta que venga otro sujeto, para no decir la palabra que iba a decir, a atravesarse. ¿Se comprende? Luego tenemos el nódulo auriculoventricular. Me voy a enfocar en las estructuras más importantes: nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje, no las vías comunicantes entre cada uno de ellos. El nódulo auriculoventricular posee la función de retrasar ese potencial de acción, ese impulso nervioso. Cada estructura por donde viaja todo el impulso nervioso en el corazón tiene la función de retardar ese impulso durante su recorrido de la aurícula hasta llegar al ventrículo. ¿Para qué? Para que se pueda contraer primero una estructura y se contraiga después de la otra. El nódulo auricular, el auriculoventricular, tiene esa función de retardar la estimulación que recibió desde la fibra que proviene del nódulo sinusal para después transmitirlas o las hace auriculoventriculares hacia la fibra de Purkinje. ¿Por qué ocurre este retraso? Porque hay un menor tamaño con respecto a las fibras musculares auriculares, son de menor tamaño, tiene pocas uniones gap junction o pocas uniones comunicantes. Si tengo pocas uniones comunicantes, entonces se enlentece ese proceso de transmitir esa información. Y las fibras de Purkinje, una vez que ellas recogen ese impulso nervioso, que llega el impulso nervioso, ya ellos sí tienen la capacidad de acelerar la conducción de esa despolarización, de ese impulso hacia todo el ventrículo. Porque en ese momento sí es importante que todo el ventrículo se contraiga de una forma uniforme y de una forma rápida. ¿De acuerdo? Porque si primero se va a contraer una estructura del ventrículo y después la otra, el corazón no va a funcionar adecuadamente para expulsar la sangre. Conduce el impulso proveniente del nódulo auriculoventricular y las auriculoventricular a los ventrículos a una velocidad aproximada de 1.5 a 4 milisegundos, causando una transmisión del impulso cardíaco por todo el músculo ventricular de forma casi inmediata. La rapidez se debe porque a que son fibras de mayor tamaño y tienen mayor cantidad de uniones comunicantes. Y la conducción va a ser unidireccional por el auriculoventricular. Eso ya lo sabemos. Si yo agarro y despolarizo un punto de la membrana, después lo despolarizo el otro, pero cuando intenta devolverse está en hiperpolarización el punto anterior y por eso no puede retroceder el potencial de acción.
Eso se comprende, ¿no? Sí. Entonces, por eso el impulso va a ir de una manera unidireccional. Ya estudié esta parte de lo que es la parte eléctrica del corazón. Entonces vamos a ver un poco su función mecánica. El ciclo cardíaco está compuesto por un periodo de relajación y un periodo de contracción, que es la diástole, en donde hay un llenado de las cavidades de sangre, y una sístole, que es la contracción. Ocurre una estimulación que llega al nódulo sinusal, se genera el potencial de acción, las fibras musculares auriculares se van a contraer, luego ellas se retrasan, entonces el impulso nervioso llega al ventrículo para que entonces se contraiga. Eso se comprende. Vamos a verlo más a detalle. Este es como que la base, pues, del ciclo. Pero vamos entonces a profundizar. Profe, entonces antes de que se dé el potencial de acción, primero le da estímulo al nódulo sinusal. Se le tiene que dar el estímulo, le llega el estímulo al nódulo. Sí, aunque él es autoexcitable, pero vamos a hablar ahorita de un estímulo. ¿Verdad? Llega el estímulo, y cuando llega el estímulo es que ocurre la polarización, o sea, se desencadenan los potenciales de acción. Ven que aquí lo expreso con esta flecha que divide, hay una estructura, una columna que, una fila que agarra y atraviesa esta flecha de una manera perpendicular, haciendo las veces de lo que es el tejido fibroso valvular auriculoventricular, que va a ayudar también a que se retrase ese impulso nervioso y que divide la estructura del corazón entre las aurículas en la parte superior y los ventrículos en la parte inferior. Esta primera parte, que son las aurículas, ¿cuál va a ser su función? Es actuar como bomba cebadora para el llenado ventricular. Esa es la función de ella, recibir la sangre desde la vena cava o desde las venas pulmonares, ¿verdad? Y almacenar la sangre. Cuando digo almacenar la sangre es como que pusiéramos una cámara lenta para poder ver el proceso, ¿de acuerdo? Porque eso pasa tan rápido que ni siquiera lo podemos detectar. Pero su función en esa cámara lenta va a ser recibir la sangre y almacenarla mientras el ventrículo está contraído. Porque mientras él está contraído están cerradas las válvulas auriculoventriculares y no puede pasar la sangre. Entonces en ese momento toda la sangre que llega la está almacenando. Y los ventrículos, que su función es recibir la sangre de las aurículas para poder entonces expulsarlas hacia la aorta o hacia las arterias pulmonares. Ahora vamos a enfocarnos en todos los procesos o los fenómenos que van a ocurrir en el ventrículo. Hay una fase de llenado rápido de los ventrículos. ¿Qué explica este llenado rápido del ventrículo? Lo que explica es que mientras él está contraído, las aurículas están ¿en qué? Están distendidas, están en diástole, ¿de acuerdo? Está llegando sangre allí. Cuando se relaja el ventrículo y se abren las válvulas auriculoventriculares, esa sangre pasa por decirlo de una manera coloquial, de sopetón. Pasa rápidamente del ventrículo de la aurícula hacia el ventrículo. ¿De acuerdo? Se llama fase de llenado rápido por eso, por la velocidad en que pasa la sangre una vez que se abren las válvulas auriculoventriculares. Hay un punto en unos microsegundos, en donde está distendido o está relajado la aurícula y el ventrículo, y está abierto las válvulas auriculoventriculares. En ese punto
La sangre que llega de la vena, bien sea la vena cava o la vena pulmonar, esa sangre pasa directamente desde la vena a aurícula ventrículo, no se almacena, porque como está abierta la válvula auriculoventricular, pasa directamente. Eso comprende lo que es la fase de llenado rápido. ¿Se comprende algo? Hay un punto, ¿verdad?, en que está abierta la válvula, por lo que toda sangre que llegue va a pasar directamente al ventrículo. No se va a almacenar en la aurícula, porque está abierta la compuerta. Entonces todo lo que llegue pasa directamente. ¿Se comprende? Esta compuerta se abre por la presión que sale de las venas o por una... Ya te lo voy a explicar ahora. Ahí, luego de este periodo, hay una contracción de la aurícula. ¿Para qué? Para poder terminar de expulsar el contenido que pudiera haber en esa cavidad para llenar entonces el ventrículo. Sería ese llenado lento en donde ya, bueno, contraigo y el excedente lo termino de vaciar hacia el ventrículo. Luego en el ventrículo vamos a encontrar estas fases importantes una vez que ya llega la sangre a esa cavidad. Hay un periodo de contracción isovolumétrica o isométrica. ¿Qué ocurre? La sangre llega al ventrículo, ¿verdad? La sangre llega al ventrículo. Al llegar la sangre, esta sangre comienza a ejercer una fuerza en contra de las paredes esta sangre comienza a ejercer una fuerza en contra de las paredes del ventrículo, ¿correcto? Esa fuerza que está ejerciendo es una presión. Porque es una presión, una fuerza a un punto en específico. Entonces, ¿quién está ejerciendo la fuerza? La sangre. ¿A quién? Hacia las paredes del ventrículo. Eso se llama ese periodo de contracción isovolumétrica. ¿Qué más ocurre en este periodo? Que al aumentar la presión, ¿verdad?, de la sangre hacia las paredes del ventrículo, esa misma presión hace que golpee las compuertas de la válvula que están expresadas hacia el interior del ventrículo, y al golpearla, ¿qué hace? Se cierra. ¿Se comprende? ¿Puedes repetir la última parte? Tenemos una llegada